Nuestro texto inicial se encuentra en el libro del profeta Jeremías, capítulo 22, versículo 16. Josías defendía los derechos de pobres y oprimidos, por eso le fue bien. Eso es lo que se llama conocerme. Yo, el Señor Dios, lo afirmo. El escritor ruso Fyodor Dostoyevsky pasó 4 años en una prisión en Siberia a mediados del siglo XIX por sus actividades políticas subversivas. Más tarde, escribiendo acerca de sus experiencias, dijo que algunos de sus compañeros de prisión no tenían remordimientos por su conducta. En el transcurso de varios años nunca vi una señal de arrepentimiento entre esas personas, ni un rastro de cavilación acerca de sus crímenes, y la mayoría de ellos consideraba interiormente que estaba absolutamente en lo correcto. Dostoyevsky podría haber estado hablando de 4 de los 5 reyes malvados que gobernaron Judá durante el ministerio de Jeremías. Solo Josías hizo diferente. Uno tras otro, estos hombres no se arrepintieron de sus acciones, aunque veían con toda claridad que eran la causa de las calamidades que caían sobre ellos, y Dios, con toda anticipación, ya les había prevenido por medio de Jeremías, a quien abiertamente habían estado rechazando. Por eso, Dios no quería dar un rey a Israel. Él conoce el fin desde el principio. Seamos prácticos. Cuando alguien nos previene de nuestro mal proceder, lo más correcto es no actuar a la defensiva inmediatamente. Requiere mucha disciplina detenernos antes de defendernos y darnos la ventaja o el beneficio de la duda. Quizás sea cierto. Si es así, pidamos perdón y sigamos adelante. Si no fuera cierto, igual continuemos nuestro camino. Vemos que de las dos maneras salimos adelante y ganamos, cuando arreglamos las cosas y no andamos cargando pensamientos que se convertirán tarde o temprano en remordimiento. Josías fue el 16º rey en el reino del sur, Judá. Reinó entre los años 640 y 609 a.C. Llegó a ser rey a la edad de 8 años, después de más de medio siglo de declinación moral y espiritual, bajo los mandos de su padre Amón y su abuelo Manasés, 2 de los reyes más malvados de Judá. El reino de Josías duró 31 años. Sin embargo, a diferencia de sus antecesores, Josías hizo lo recto ante los ojos de Jehová, a pesar del ambiente que estaba en contra de él. Fue hijo de un rey impío, asediado por tentaciones a seguir las pisadas de su padre y rodeado de pocos consejeros que lo alentasen en su buen camino. Josías fue, sin embargo, fiel a Dios. Advertido por los errores de las generaciones anteriores, decidió hacer lo recto en vez de rebajarse al nivel de pecado y degradación al cual habían caído su padre y su abuelo, sin apartarse a diestra ni a siniestra. Como quien debía ocupar un puesto de confianza, resolvió obedecer las instrucciones que habían sido dadas a los gobernantes de Israel, y su obediencia hizo posible que Dios lo usase como instrumento divino. La reforma de Josías consistía en 2 componentes principales. Número 1. Eliminar tanto como fuera posible cualquier cosa que tuviera un rastro de idolatría. Es decir, el rey actuó para erradicar las malas prácticas que había adoptado la nación, pero eso era solo el primer paso. Una ausencia del mal o de prácticas equivocadas no significa automáticamente que seguirá el bien. Número 2. Después de escuchar la lectura del libro de la ley, el rey hizo un pacto personal con Dios, como ejemplo para todos, de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Ojalá que nuestra influencia también ejerza un bien para los demás. Joacás, también conocido como Salum, tenía 23 años cuando sucedió a su padre en el trono. Su reinado duró 3 meses. El faraón lo reemplazó por su hermano, puesto que Joacás no estaba en favor de la política egipcia. Joacás fue llevado a Egipto, donde murió. El rey que siguió a Joacás fue Joacim, que
que reinó desde 609 hasta 598 a.C. Era hijo de Josías. Cuando Nabucodonosor tomó Jerusalén, Joacim fue llevado a Babilonia junto con los utensilios del templo. Jeremías otra vez advirtió al pueblo que su nuevo rey llevaba a la nación por un camino equivocado. Dios, hablando por medio de Jeremías, tuvo palabras muy agudas para este gobernante corrupto y codicioso. Joacim fue un rey avaro y opresor que impuso fuertes tributos a Judá para pagar a los egipcios. Peor todavía, usó a trabajadores forzados para construir su propio palacio muy elaborado, desafiando a la Torá, que habla claramente sobre pagarle a la gente por su trabajo. No oprimirás a tu prójimo ni le robarás, no retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Además, Joacim, a diferencia de su padre, permitió que ritos paganos florecieran otra vez en Judá. Dios comparó al corrupto Joacim con su padre Josías. Dijo de él: Él hizo justicia al afligido y al menesteroso, y por eso le fue bien. ¿No es esto conocerme a mí?, dice Jehová. En otras palabras, el verdadero conocimiento de Dios se manifiesta en el modo de tratar a los que están en necesidad y desventaja ante nosotros, y se demuestra cuando salimos de nosotros mismos para beneficiar a quienes no pueden hacer nada para devolvernos algo. Vemos aquí otra vez, así como en toda la Biblia, la preocupación de Dios por los pobres y los indefensos, y la obligación que tenemos de ayudar a los que no pueden defenderse ni ayudarse a sí mismo. El carácter de Dios queda honrado o deshonrado por la manera como nosotros, que nos decimos cristianos, tratamos a los demás. El 19º rey de Judá fue Joaquín, hijo de Joacim. Reinó en el trono de David apenas 3 meses y medio. En el año 598 a.C., Nabucodonosor llevó sus ejércitos a Jerusalén y tomó cautivos al rey, que tenía en ese entonces 18 años, con su madre, sus esposas y muchos otros de la realeza. En el año 561 a.C., en el año 37º de su cautiverio, el sucesor de Nabucodonosor le extendió a Joaquín su gracia. Se le dio el derecho de comer con el rey de Babilonia y pudo vestir su manto real. Sus hijos también fueron a Babilonia con él, pero la profecía de Jeremías dijo que tendría que renunciar al trono de David. Aún en medio de esta tragedia se revelaron el amor y la gracia de Dios. Parafraseando Jeremías 29:11, dice: Yo sé los planes que tengo para ti, planes para tu bienestar y no para tu mal, a fin de darte un futuro lleno de esperanza. Sin importar cuán mala pareciera la situación de ellos, pero también en ti, Dios quería que supieras que Él todavía te ama y piensa solamente en tu bien. Sería muy bueno dar la bienvenida a tales palabras. Para todos aún hay un futuro y una esperanza. Qué reconfortantes son tus palabras, oh Dios, para tus hijos errantes. Sedecías, también conocido como Matanías, tomó el trono a la edad de 21 años, puesto allí por Nabucodonosor como rey títere. Tristemente, como dice el texto, él no había aprendido muchas lecciones de lo que había ocurrido antes con los reyes previos y como resultado trajo una ruina aún mayor a la nación. En medio de la lista de todos los males cometidos bajo el reinado de Sedecías, se dice que Judá estaba siguiendo todas las abominaciones de los paganos. Dios había dejado claro en muchas ocasiones que la nación debía someterse al gobierno de Babilonia, que esta conquista era el castigo por su iniquidad. Sin embargo, Sedecías rehusó escuchar y rendirse y formó una alianza militar contra Nabucodonosor. Israel se apoyó con Egipto, pero Nabucodonosor obtuvo la victoria sobre el ejército del faraón en el año 597 a.C. Esta derrota selló permanentemente la suerte de Jerusalén y la nación. A pesar de las numerosas oportunidades para arrepentirse, reformarse, reanimarse, rehusaron hacerlo. Nosotros como iglesia hemos sido llamados a proclamar al mundo un mensaje que nadie está proclamando. De muchos modos esto es muy similar a lo que Judá debía hacer.
¿Qué lecciones debemos aprender nosotros de sus errores? Una cosa es segura, si no estamos preparándonos y haciendo lo que Dios nos pide que hagamos, por seguro que estamos haciendo lo contrario. No hay término medio y nuestra desobediencia traerá, al igual que en el pasado, nuestra propia destrucción. Debe quedar muy claro que todo lo que Dios nos pide es por nuestro propio bien y el de nuestra familia. Él conoce el enemigo que en nuestro futuro nos está acechando y no se va a detener hasta hacernos caer otra vez. Por eso nos urge hacer alianza y comprometernos con Jesucristo con muchísima anticipación. Todo lo que Dios había advertido que les sucedería fue exactamente lo que ocurrió. Por más que ellos no quisieron creer las advertencias, ciertamente las creyeron después de que ocurrieron. Dios nos advierte que no hagamos esto, pues sucederá lo otro, pero lo hacemos igual y claro, sucede lo que se nos dijo que ocurriría. Desde la perspectiva humana, todo parecía perdido. Su nación yacía en ruinas, su templo fue destruido, sus gobernantes fueron al exilio y estaban cautivos, y la ciudad de Jerusalén era un montón de piedras. La nación y el pueblo judío debían haber desaparecido de la historia en ese momento, como tantas otras naciones sufrieron precisamente eso. No obstante, Dios tenía otros planes. Les dio la esperanza de que no todo estaba perdido, sino que un remanente permanecería y volvería, y por medio de él las promesas se cumplirían. Es decir, en medio de todas las advertencias de castigo y destrucción, los profetas también le dieron al pueblo su única esperanza. Mediante Jeremías en Jerusalén, mediante Daniel en la corte de Babilonia y mediante Ezequiel a orillas del Chebar, el Señor en su misericordia aclaró su propósito eterno y dio seguridades acerca de su voluntad de cumplir para su pueblo escogido las promesas registradas por los escritos de Moisés. Con toda certidumbre realizaría lo que había dicho que haría en favor de aquellos que le fuesen fieles. La palabra de Dios vive y permanece para siempre. Dios cumpliría su promesa a pesar de ser un pueblo rebelde y que en el tiempo del reloj divino vendría el Salvador del mundo para preparar un pueblo y rescatarlos de todo el mal, pero principalmente de nuestro pecado, que es la raíz de todos los males que nos asedian en todo este tiempo. Porque al final Jeremías predijo la ruina completa y porque insistía en la rendición se lo arrojó finalmente a la cárcel, pero Dios no abandonó a la desesperación completa al fiel remanente que quedaba en la ciudad. Aun mientras los que despreciaban sus mensajes lo vigilaban estrechamente, Jeremías recibió nuevas revelaciones concernientes a la voluntad del cielo para perdonar y salvar, y ellas han sido desde aquellos tiempos hasta los nuestros una fuente inagotable de consuelo para la Iglesia. Dios nos revela el plan de salvación que se manifestaría en un remanente que se mantuvo fiel. Hoy es fácil desde nuestra perspectiva mirar hacia atrás a la historia sagrada y ver todas las fallas, faltas y deficiencias espirituales del pueblo de Dios de la antigüedad y menear nuestras cabezas como símbolo de desaprobación. Estas historias fueron escritas como ejemplos para nosotros. Lo triste es ver cómo se autoengañaban muchos, elegían pensar que estaban en lo correcto. Honestamente debemos considerar seriamente nuestra situación y saber que no escaparemos, así como ellos, si seguimos navegando entre dos pensamientos. Recuerdo las palabras quizás un poco duras de un pastor al que estimo mucho, que en un sermón declaró: si ustedes no son felices aquí en la iglesia, pues vayan y gocen de lo barato que la vida les ofrece. De todos modos saben que se van a perder, porque al no ser felices dentro de la iglesia es que están dejando de hacer algo para Dios. Ni son felices adentro, ni son felices fuera de la iglesia. Pero si deciden quedarse, quiero decirles de todo corazón que hagan ya la voluntad de Dios, quien les recibe, les ama y además murió para salvarnos. Sean felices sabiendo que ahora, aunque sufran, tienen la esperanza y la compañía del todopoderoso Dios que está con ustedes, quien los guiará hasta la victoria final. Jesús hoy nuevamente te llama y te previene porque busca darte la paz como nadie más puede. Hagamos del Salmo 23 nuestra oración y digámosle a Dios: Señor, creo en ti, ayúdame a vencer mi incredulidad. Señor, yo quiero creer en ti. Que Jesús te bendiga.